buenas tardes, señor Federico. Le estaba por decir señor Príncipe, pero no quería que sea tan formal. Bueno, somos estudiantes del profesorado en Lengua y Literatura del Instituto Superior Privado Robustiano Macedo Martínez. Y bueno, estamos haciendo este encuentro literario como requisito para una materia llamada Definición Institucional 3, ¿sí? Que está a cargo del profesor Juan Páez. Este evento literario lleva el nombre de Voces del Interior. Usted, digamos, fue nuestro autor elegido, y hay otros grupos de compañeros que fueron eligiendo otros autores del interior de la provincia, ¿sí? Bien. Voy a iniciar con la primer pregunta. Si usted quiere saludar. Sí, cómo no. Primero quiero agradecerle a todos ustedes por la gentileza que han tenido de invitarme y de considerarme, digamos, como la persona entrevistada por ustedes para su materia. Es un gusto colaborar con ustedes, es un gusto colaborar con Juan, es un amigo, Juan Páez. Y bueno, a su disposición, a su entera disposición para las preguntas que ustedes necesiten para su trabajo. Aquí estoy a su entera disposición. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, la primera pregunta es, ¿cuándo y cómo nació su interés por la literatura? Bueno, yo vengo de una historia lectora, digamos, ¿no? Yo creo que todos arribamos de alguna manera a la literatura, a escribir, a través de la lectura. Creo que la lectura es la puerta que se abre para conocer el maravilloso mundo de la literatura, y a partir de aquí, a partir de la lectura, uno va aproximándose a un espacio más creativo, ¿no? Y de pronto surge la necesidad de escribir. Yo no puedo precisar cuándo comencé a escribir. Tampoco puedo ser vanidoso y decir escribí toda la vida. Pero he escrito bastante tiempo antes. Incluso escribía otras cosas, porque escribía discursos para terceros, escribía notas para diarios, escribía columnas para algunos diarios. Entonces, eso me fue llevando, me fue acercando a la literatura creativa, digamos, ¿no? Y bueno, algún día me descubrí cocinando un huevo frito, como suelo decir siempre, cansado de comer las comidas que otros preparaban. Un día me preparé mi propio huevo frito y me gustó, y a partir de ahí ya seguí avanzando. Qué lindo, qué buena metáfora es. Muy bien. Sí. Sí. Una muy buena metáfora, realmente. Y en sus inicios como lector, ¿cuáles fueron las obras o sus referentes, digamos, más significativos? Me imagino que habrá iniciado con la lectura Bueno, desde muy chico. desde los 7 años, Uh-huh. 6, 7 años leía, digamos, habitualmente. Mi padre era un hombre, un campesino de Gran Guardia, vivíamos en el campo, y curiosamente tenía su pequeña biblioteca de unos 50, 60 volúmenes tal vez. Uh-huh. Absolutamente extraño para una persona de campo, absolutamente extraño, ¿no? Y bueno, en esa biblioteca estaban Dumas, estaban algunas obras un poco más complejas, digamos, pero tal vez El Conde de Montecristo y Robinson Crusoe hayan sido las primeras novelas que me tocaron. A lo mejor no las comprendí del todo. Y en esa biblioteca, ahí nació mi interés por leer, que después fue ampliando sus horizontes, no solamente libros. Llegó un momento en que leía casi todo lo que, hasta los avisos clasificados, diría algún lector de diario, porque en la época del 60, del 70, había mucha circulación de revistas, no solamente revistas literarias, sino revistas gráficas, historietas, y todo ello era una forma de literatura que por supuesto captaba mi atención. Mis inicios en la lectura fue bastante desordenado, digamos, ¿no? Porque con
así como leí Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo y posiblemente Robinson Crusoe, eh, El Correo del Zar y algunas otras novelas así, también leí algunas cosas inentendibles para mi edad, como algunas obras de Vargas Villa, un escritor colombiano bastante raro por su misoginia y por su forma tan despectiva de, por ejemplo, de tratar a la mujer, cosas que me llamaban la atención, ¿no es cierto? Y bueno, después vino la época de los bestsellers y después vino la época de los clásicos, digamos, cuando ya me ordené un poco más en la lectura, cuando empecé a entender o crear mi propia dinámica de lectura, bueno, aparecieron los clásicos, ¿no es cierto? Y la poesía también. Ya cerca de los 30 años comencé a leer poesía y bueno, creo que eso marcó definitivamente, ¿no? Hasta descubrir algunos autores que fueron realmente que me impulsaron, como Roa Bastos, como Alejandro Dolina, como Fontana Rosa, como escritores argentinos pasatistas, pero que tenían una forma amable de expresarse y que me convencieron de que yo también podía hacerlo, ¿no es cierto? Muy bien, qué lindo. Creo que a todos nos ha pasado que yo, por ejemplo, cuando era chica leía las revistas que venían de genios, de genio, y también Genio traía sus propios cuentos, ¿sí? Y por ahí leí un montón de cosas que ahora no me acuerdo ni los autores, pero creo que así inicia también los caminos del Sí, lector. Bien, seguimos entonces. la literatura tiene eso. Sí, acá pasa algo muy gracioso que es como nosotros ya conocíamos su metáfora. Dice, ¿cuándo empezó su impulso por iniciar con la escritura? Es decir, ¿cuándo se cansó de comer lo que otros cocinaban y se atrevió a hacerse su propio huevo frito? Bueno, creo que eso Sí. ya lo respondió, pero bueno, si tiene algo que agregar, lo Sí, escuchamos. yo creo que en la década de los 90 y principios de los años 2000, allí comencé a escribir creativamente. Antes ya le dije que venía escribiendo, escribía especialmente discursos y notas para, incluso para el Diario del Extranjero, escribía para el Universal de México. Los, en ese momento recién se conocían las redes sociales y bueno, los blogs eran una forma de expresiva, un canal expresivo interesante. Pero yo calculo que mi primer huevo frito debe haber aparecido así como platillo en el 2003, 2002 tal vez, que era la época en que comencé también a escribir ensayos y empecé a experimentar algunas cosas. Pero mi primer cuento, mi primer relato, pues yo arranco con relatos, debe haber sido en 2002, 2003 por ahí. Eso sin perjuicio de que antes de eso escribí cosas, con seguridad. Pero tal vez haya, si le tengo que poner fecha a la partida de nacimiento del huevo frito, debe ser por esa época. Bien, muy bien. Me causa mucha gracia la metáfora, creo que no me la voy a olvidar nunca. Pero fíjate si no es cierto. Fíjate Sí, si es no es verdad. cierto. Sí, es verdad. Uno se cansa, uno se cansa de leer y dice, pero si esto yo también lo puedo escribir. Y entonces se anima y aparece el primer texto literario, digamos, ¿no? Con toda la torpeza del que se inicia, con todo el peso del ripio, con toda la inexperiencia de enfrentarse a ese hecho maravilloso que es eh, la literatura, ¿no? La Y literatura sí, creativa. el primer huevo frito no puede salir perfecto tampoco. Bien, seguimos. Sí. Eh, Como estuvimos investigando, sabemos que uno de sus primeros escritos es el cuento Sombrero Blanco. Eh, Sombrero blanco. ¿Cómo llegó la inspiración para la creación de este personaje? Ese personaje está inspirado en una persona real. Sí, lo leímos Se llamó también. Daniel Jara. Ajá. Daniel Jara, que era un taur, de ahí de la zona de Gran Guardia. Digamos, como toda escritura creativa, eh,
bueno, uno no lo puede inventar todo, ¿no es cierto? Sí, hay algunas cosas que están tomadas de la vida real. Eh, Daniel Jara era un amigo de mi papá y tenía esas características, digamos, era un empalagoso galán, muy untuoso, ¿no es cierto?, en sus requerimientos y en sus requiebros, pero a su vez era timbero, tenía una especie de garito clandestino. A partir de ese personaje consistente, fuerte, todo el mundo conocía a Sombrero Blanco, eh, imaginar el conflicto era simplemente pensar en algún rival amoroso y encontrarle una solución a ese enfrentamiento, ¿no es cierto? Y Ujú. así surge de ese conflicto inventado, surge el desenlace de ese cuento que sí fue el primer cuento que hice público, porque fue un cuento que ganó un premio en un concurso que hizo el Banco de Formosa. Yo no sé si fue en el 2004, 2005, por allí. Y bueno, sí, ese es mi debut en las letras, digamos, ¿no? Ajá, bien. ¿Y era así tan buen jugador como dice el cuento o está un poco exagerado? No, 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 no. Les puedo asegurar que el cuento quedó corto con respecto a Ah, las bien, habilidades. bien, bien. Respecto, respecto de las habilidades del Taura aquel, quedó corto. Era realmente un personaje. Y me contaron, Ujú, después de sus últimos años, ese personaje vivió en Piranés. ujú. Y me contaron que allí falleció, se cayó probablemente con algún problema de Alzheimer o de alguna de esas enfermedades psicomotrices, se cayó en una zanja y murió ahogado, de la forma Ay, más por favor. lamentable, pobre, Sí, porque por Dios. con una vida épica terminó en una zanja muerto, Pero digamos, era una cosa bastante extraña, ¿no? sí, no, morir ahogado ya debe ser terrible. Ni me quiero imaginar en una zanja. Dios mío. Un personaje con tanta historia, tan Sí. épico como era Hasta su muerte no Daniel fue Jara, poco. hasta su muerte fue una cosa extraña. Sí, sí, sí. Bien. La siguiente pregunta es, ¿el lenguaje utilizado en este cuento maneja términos rurales o en desuso? ¿Son Sí. términos naturalizados para usted o tuvo que investigar sobre estas terminologías para escribir el cuento? Yo vengo de esa terminología. En el campo, criado en el campo, esa terminología es muy habitual. Incluso en desuso, algunos términos en desuso digamos, en ámbitos urbanos, en ámbitos citadinos, en Claro, el para campo. nosotros, exactamente. Capaz que Bueno, se sigue utilizando en otros lados. en el ámbito urbano se siguen usando a veces algunos términos. Eh, yo uso bastante esos términos, Ujú. digamos, camperos, pero camperos nuestros, digamos, ¿no? Por ahí yo al apero le llamo calcha, como le dicen en el campo. Trato de no contaminar esa forma expresiva que tienen los campesinos, los lugareños. Me gustan mucho los paisajes rurales, me gustan mucho. Y yo tengo varios relatos ambientados en ese espacio. Hay varios relatos, Ñacanac, El Alambrado, en fin, hay varios relatos eh, que están ambientados en ese espacio y que respetan ese vocabulario, ¿no? Esa impronta yopará, guaranítica mezclada, ¿no? El yopará le llaman, que significa overo, ¿no? Ese Sí, lenguaje overo, medio mezclado del guaraní con el español, que es muy característico del hombre de campo, ¿no? sí, exactamente. Yo cuando iba leyendo había términos que no conocía y tenía que investigar. Por ahí Cintia, que sí, que es también del interior y conoce más un poco, ella sí entendía algunas palabras. Pero yo no. Por Te eso escucho, me causó también te escucho intriga. muy cortado. Muy cortado, a ver. ¿Cómo me escuchan el resto? Ujú. ¿Ahora? Sí, te escucho. ¿Ahora? A Sí, ver, más o menos.
se escucha un poco cortado, pero tratamos de entenderte a medida que vas Sí, hablando. El internet solamente, a ver, nos traiciona el sí, internet. bueno. Bien, continuamos entonces. ¿Cuándo empezó a considerarse usted un escritor? ¿Cuándo es que dijo, wow, sí, realmente ya soy un escritor con todas las letras? ¿Tiene que ver, ¿Soy un digamos, con escritor? los premios o no? ¿O ¿Soy un tiene más escritor que o soy un...? Es una pregunta compleja. Sí, tiene que ver un poco con los premios, porque diga, yo siempre sostengo que el escritor principiante necesita de estos premios, presentarse a concursos y ese tipo de cosas, no tanto por los premios en sí mismos, sino para medirse con relación a otros, ¿no? Para medirse, saber dónde uno está. Si a uno le premia, tampoco hay que abusar, uno no vive de los concursos, pero si uno tiene la posibilidad de presentarse y gana 2 o 3 concursos y dice, pucha, tan malo después de todo no soy. ¿No es cierto? No son concursos de amigos en los que a uno le regalan el premio, ¿cierto? Entonces dice, bueno, tengo un piso y a partir de acá tengo que seguir evolucionando, pero tampoco participar masivamente de eso. Uno se mide, se compara y a partir de allí ya sabe dónde más o menos está parado. Y bueno, yo no sé si me considero todavía un escritor. Me parece que yo soy un aficionado, no vivo de esto, ¿no? Claro. Entonces, yo soy un aficionado, tuve la suerte de poder encontrar una actividad que me complementa toda mi actividad literaria, que es el taller literario de la italiana. Y bueno, a partir de allí, ser un poco más conocido, digamos, yo no soy conocido por la cantidad de obras que publiqué, sino más bien por las actividades del taller y de escritores que han nacido en el seno del taller y que se encargan de alabarme, creo yo, inmerecidamente, pero bueno, ahí están ellos. Bien. Sí, también venía una pregunta sobre su taller. Bueno, vamos a la siguiente pregunta hasta que lleguemos a eso. Dice, Vale. ¿cómo se sintió al enterarse que su ensayo, La Gran Guardia General Paz, fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia? Bueno, mira, fue una sorpresa. Sí, digamos, este es el libro, ¿no? Fue una sorpresa. Yo había publicado en una edición totalmente independiente y casera. Les voy a contar la historia de la Gran Guardia General Paz. Había en mi infancia hay un rumor, el Fortín, ahí frente a la escuela esa, los que van al interior conocen, ahí en la entrada de Gran Guardia, en el cruce de Gran Guardia, hay una escuela. Yo iba, mis primeros 2 grados, yo fui a esa escuela, venía a caballo a mi lado, y se escuchaba, ahí cercanías había un Fortín, el Fortín. Y Gran Guardia también daba razón de ese Fortín porque su nombre se decía que homenajeaba a ese Fortín. Entonces, con el tiempo, con los años, surgió la duda, ¿cómo es que esto se llamó así? Y comencé a investigar. Me metí en la Biblioteca del Ejército, me metí en el Instituto de Historia del Ejército, y ellos me dieron mucho material sobre ese fortín. Y yo logré darle vida a ese fortín, rescatarlo, escribir la historia de ese fortín. Y así nace la Gran Guardia General Paz. Publicado en una edición muy casera, muy elemental, cayó en manos de no sé quién, de algún diputado, que lo declara de interés legislativo. Y habiéndolo declarado de interés legislativo, la Subsecretaría de Cultura lo edita dentro de la colección que ellos tenían, la colección Cultura. Editan en el número 12 de la colección Cultura, lo editan. Yo todas esas cosas las conocí simultáneamente cuando alguien me llamó y me dice, mira, encontramos tu libro por ahí, se declaró de interés municipal y nosotros lo que hicimos es, que lo que queremos es editarlo e imprimirlo. Obviamente que le dije que sí. Fue todo un solo acto. Me sentí muy bien porque realmente era mi primera obra y no estaba escrito con criterio literario, sino más bien de un informe, un ensayo, una investigación. Y salió así. Realmente me sentí muy bien porque, bueno, eso ratificó, eso fue el 2009, 2010,
ratificó de alguna forma la sospecha de que tenía que mis escritos tenían cierto valor literario o histórico en todo caso, ¿no es cierto? Sí, es un lindo reconocimiento, es como un cariño. Muy bien, Es una caricia del alma, sí. exactamente. Bien. La siguiente pregunta es, vimos también que se dedica a coordinar el taller de iniciación literaria, ayudando y guiando a otras personas que quieren ser escritores. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo se siente al tener esta responsabilidad de guiar a otros en un proceso tan personal como lo es la escritura? Por ahí se hizo muy Bueno, larga la pregunta, así que si usted no, quiere, no, no, la léame. entendí perfectamente. En el año 2013, yo estuve viviendo 8 meses en México, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Allí tuve oportunidad, a través de una editora del Diario Universal de México, contactarme con una empresa editorial, Alba, la editorial Alba de México, que me contrató, entre comillas, me contrató como beta reader, digamos, eh, un, un editor, el grupo editor, me contrató para que lea obras especialmente de artistas argentinos, escritores argentinos, chilenos y colombianos, y algún venezolano también, para que les dé beta reader de editor. El beta reader de escritor es otra cosa. Beta reader de editor para que le dé un perfil estructural de las obras y bueno, a raíz de eso, la editora me invita a participar de varios talleres que la editora tenía. Talleres de escritura creativa, talleres de lectura creativa, talleres de edición, y todo eso fue una especie de fermento. Cuando yo vuelvo a la Argentina, vuelvo a radicar, bueno, se terminó mis vacaciones, 8 meses allá en el DF, me vuelvo a la Argentina y en ese lapso Alfredo Maglietti se estaba haciendo cargo, año 2012, 2013, se estaba haciendo cargo de la administración de la sociedad italiana. Yo siempre lo digo, la sociedad italiana en esa época tenía la fama de ser un garito clandestino, digamos, ahí se juntaban los viejos a jugar al tute cabrero y a tomar, a tomar alguna cerveza. Entonces, ellos comienzan a hacer una especie de gestión de puertas abiertas de cara a la sociedad e implementan una serie de talleres, ajedrez, fotografía, y me llama a mí, Alfredito, es mi amigo, me dice, ¿qué podemos hacer vamos a hacer un taller literario? ¿Y cómo es eso? Le expliqué la idea y allí arrancó, en el año 2012. ¿Cuál era la idea? Del 2013, perdón, en marzo del 2013. ¿Cuál era la idea? Aquellas personas que se iniciaban, darle algunos fundamentos, algunas herramientas, como para que, a ver, sacarlo de ese miedo, de ese tembladeral, especialmente de las personas grandes, frente a si yo quería ponerme a escribir, si yo soy un nabo, no entiendo nada, pero sienten, y entonces quieren escribir. Que algunos, me acuerdo, yo recuerdo a una persona que dice, mira, quiero escribir mi memoria para mis nietos. Macanudo, este es el lugar donde podás aprender. Y así comenzó, y después se fue estructurando, personas que ya tienen 5 o 6 años en el taller, que tienen un aporte interesante. Y los talleres se miden por los resultados. Nosotros en 8 años de edición tenemos 5 antologías publicadas, tenemos 3 concursos literarios realizados, tenemos 6 escritores nacidos en el taller que publicaron su primera obra, su primera novela. Y en el caso hay uno que ya publicó su segunda novela, que es Eduardo Abayay. O sea, el taller tiene resultados plausibles, visibles, medibles, mensurables. Entonces, yo sé que es lento, que por ahí no tiene todo el prestigio académico que debería tener, pero es un taller de iniciación, es un taller de motivación, es un taller más motivacional que técnico. El tipo que se motiva y encuentra los fundamentos motivacionales, emotivos para su gestión, y después va a tener que completar como autodidacta un montón de cosas.
¿sí? Pero les pasa a cualquiera, en cualquier actividad va a pasar eso. Yo lo que quiero rescatar de este taller es el gran elemento motivacional para las personas que tienen ganas de escribir en un espacio de amigos, de cordial. Hay veces cansa, les puedo asegurar que el día que yo me quiero huir de ahí ya basta, pero bueno, tengo ese compromiso, lo he asumido y lo voy a seguir soportando aunque tenga muchísimas ganas de huirme, irme al Congo, porque me persiguen a toda hora, a veces es una pesada carga, sí. Pero es un placer, es un placer. Cuando cuando se encuentra que aquella persona que ni siquiera sabía diferenciar autor de narrador y de personaje, de pronto aparece con un cuento maravilloso y que te dice, mira, puse en práctica lo que me dijiste y mirá lo que escribí. Ni siquiera te dice, mirá lo que salió. Entonces, dice, mirá lo que escribí, haciéndose responsable de su texto. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. No, que le quería contar Está bien. que yo, lo que usted está contando, lo viví de cerca, porque mi madre participa del taller y ella está muy emocionada porque pudo realizar su primer cuento. Entonces sí, es verdad Lucila. que... Lucila, sí, exactamente. Es verdad que por ahí conocimientos que ella no tenía, ahora los maneja. Bien, nos quedan 8 minutos, terminaron las preguntas y ahora le vamos a pedir si puede leernos un fragmento de... Cintia le dijo, ¿no? Bueno, de algo que usted elija, sí. lo vamos a escuchar. A ver. Bueno, acá traje, a ver, ¿de qué vamos a buscar? Vamos a buscar del último libro, que se llama De 8 a 18. Vamos a ver, tengo uno, pero cortito, ¿eh? Uno cortito. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Bueno, este se llama Napoleón, Vivaldi, Hemingway y los traidores. Es cortito, dice así. A veces me da por imaginar personajes legendarios en las calles de mi ciudad. Cierta noche me crucé con Napoleón, por ejemplo. Yo venía por unas pizzas y el cabrón salía de echarse unas birras. Me dijo al pasar, lo sencillo promete éxito. Desde esa noche yo trato de escribir sencillito y de alpargata. Otra vez se me antojó encontrarlo a Hemingway y lo busqué en alguno de esos bodegones. Estaba allí como pintado, bebiendo ajenjo. Me pareció un tipo triste, abatido, pero él se encargó de aclararme que estaba destruido, pero no derrotado, que seguiría siendo victorioso. En otra ocasión lo encontré a Vivaldi, estaba tomando un Pernod con él, justo antes de que el DJ pusiera Pibes Chorros. Se levantó y se fue sin pagar, tuve que hacerme cargo yo. Pero el que realmente me sorprendió fue el de Nazaret. Una vez me dijo que la última cena no pudo ser porque los traidores eran mayoría. ¿Quieren algún otro? ¿También cortito? Sí, por favor. Bueno, Queremos a ver. escuchar otro. Quedó así. Bueno. Esto tiene inspiraciones en personajes históricos, por eso por ahí los leo. Este también es cortito. El beso se llama. El beso. Dice, siempre supe que sería él. Lo sabía en la cena, lo sabía en el olivar. Por eso esperé el puñal y no el beso. Cuando apoyó sus mejillas cuando apoyó en mis mejillas sus labios, percibí el volcán estallando en ríos de codicia. Lo comprendí, Comprendí que él tampoco sabía lo que hacía. Lo compadecí. Compadecí su candor, su ingenuidad, su indolencia. Y lo perdoné. Perdoné su avaricia, su mezquindad, su estrechez. Fue mi deseo y mi voluntad
de que cuando fuese pesado y medido, no fuese hallado falto y pudiera gozar él también de la eternidad. Dejé livianita su alma, livianita, mucho más liviana que las 30 monedas por las que me vendió. ¿Te escuchó? Sí, se escuchó muy bien. Ah, Muy bueno. Excelente. Bueno, intentamos, ¿uno más? Sí, te te escucho. quería comentar que intentamos comprar alguna obra suya y no Bueno. conseguimos acá en las librerías Bueno. de Formosa. Así que si nos quiere vender. Yo me comprometo a regalarle a cada uno de ustedes, son 4, me comprometo a regalarle un ejemplar Sí. autografiado. Ah, El tema es, ¿cómo hago para encontrarlos a ustedes? Yo mañana ya lo tendría, ahora traje uno solo a la oficina, pero mañana o pasado ustedes díganme por dónde pueden pasar a buscar. Mi oficina queda en Fuerza Aérea Argentina 852. Fuerza Aérea Argentina 852. O después conversamos en algún, sí, sí. por privado y buscamos la forma de que, bueno, mi compromiso es regalarle a cada uno de ustedes un ejemplar firmado, ya que ustedes tuvieron la gentileza de estar presentes. La verdad sería Sí. un regalo enorme, pero es muchísimo lo que usted nos está dando, profesor. O sea, no. No, bueno, Muchísimas gracias. ese es un tema que voy a aclarar. Todo el mundo me dice profesor, pero yo no soy profesor. Bueno, Yo soy escritor nada más. Es un apodo que me puso Eduardo Abayay. Él le empezó a decir el profe, y él quedó el profe. En realidad es un apodo. Yo no estoy vinculado a la docencia, excepto el tema del taller, que no. Bueno, chicos, yo una vez más le agradezco muchísimo. Le agradezco la gentileza que han tenido. Un saludo a todos ustedes. Éxitos en su carrera. gracias. Así Muchas que gracias. Gracias a usted, a su más que disposición. nada, por tanta predisposición, por tan buena onda. Así que muchas gracias por el libro también. Así que gracias. Y bueno, así que gracias a ustedes. A usted. Muchísimas gracias. Estamos en Hasta luego. contacto, entonces, por el libro. Muchísimas Listo. gracias. Chaucitos. Chao. Al contrario. Chau, chau. Hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias. Hasta luego.